La Iglesia Cristiana Jesús el Cordero presenta El devocional con el pastor Hernán de la Osa. Nutriéndonos cada mañana con la palabra de Dios, bajo la guía del Espíritu Santo. Bienvenidos. Bienvenidos al devocional. Mis estimados oyentes, estamos una vez más aquí para conectarnos con el Señor. Lo vamos a hacer a través de la oración y a través del estudio de la Biblia. Lo invito para que ore conmigo para pedirle una vez más la cobertura a Dios. La cobertura de Dios está sobre todas las cosas. Vamos a hacerlo orando. Orar nunca está de más ni sobra. Ore conmigo, Padre bendito. Dios mío, te adoramos. Te bendecimos. Te damos gloria, honra y alabanza. Gracias, Señor, porque hoy nosotros tenemos vida. Gracias porque tú nos has permitido amanecer vivos hoy. Que la cobertura tuya sea con nosotros en todo el día y la noche que viene. Amén. Bien, hoy quiero compartir con ustedes en la Biblia, en el capítulo 14 del profeta Jeremías. Este capítulo 14 del profeta Jeremías, el profeta Jeremías profetizó a Israel, ¿sí? Él profetizó a Israel, especialmente a la parte del sur de Israel, específicamente la tribu de Judá y de Benjamín. Y vemos esta profecía de este capítulo 14. En esta profecía nosotros podemos, cuando leemos ese capítulo, se puede notar el lamento del pueblo por una sequía que había en esa época. El pueblo tiene un lamento porque no llovía, no estaba lloviendo. Es lo que se aprecia allí en ese capítulo, un lamento. Así que yo quiero compartir con ustedes en ese capítulo 14, que nos muestra, además de ese lamento del pueblo, nos muestra como un momento donde la gente también extraña la presencia de Dios. Porque parece que en el capítulo 14, parece como si Dios se hubiese alejado del pueblo, se hubiese ido o se hubiese detenido como un caminante que solo se detiene para pasar la noche y luego sigue su viaje. Pero la verdad es que este capítulo 14 nos revela a nosotros las consecuencias de la desobediencia. Es un capítulo terrible. Tendré 3 puntos breves. Mi primer punto estará del versículo 1 al 6. Dice así: palabra de Jehová que vino a Jeremías con motivo de la sequía. Se enlutó Judá y sus puertas se desplomaron. Se sentaron tristes en tierra y subió el clamor de Jerusalén. Los nobles enviaron sus criados al agua. Vinieron a las lagunas y no hallaron agua. Volvieron con sus vasijas vacías. Se avergonzaron, se confundieron y cubrieron sus cabezas. Porque se resquebrajó la tierra por no haber lluvia en el país. Están ofuscados los labradores, cubrieron sus cabezas. Aún las siervas en los campos parían y dejaban la cría, porque no había hierba. Y los asnos monteses se ponían en las alturas, aspiraban el viento como chacales. Sus ojos buscaban porque no había hierba. Mi primer punto habla de juicio por la desobediencia. La verdad es que la realidad de todo el capítulo 14 es que hay un juicio de Dios por la desobediencia del pueblo. Este pueblo se había alejado del Señor.
Hay gente que se aleja de Dios y pretende que le vaya bien. No nos va a ir bien. Dice el salmista, en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. El Salmo 73 lo dice. Cuando nosotros estamos cerca de Dios, las bendiciones de Dios estarán sobre nuestra vida. Eso no quiere decir que no vengan a haber momentos difíciles, los van a ver, pero tendremos la cobertura de Dios con nosotros. Alejarse de Dios lo que trae son desastres a nuestra vida. Y este pueblo, el pueblo de Dios, se había alejado de Dios y está pagando las consecuencias. ¿Sí? Está pagando con consecuencias de sus actos. Dios había cerrado los cielos, no había ni pasto para los animales, la gente no tenía agua, había hambre y había un desastre total. No nos alejemos del Señor, porque estar cerca de Dios es donde está la bendición y está el bien nuestro. Le aconsejo eso en este día. Si piensa alejarse de Dios, cambie de pensamiento, porque te va a llevar a la destrucción. Segundo punto. Vamos a verlo en el segundo punto, versículo 12. A ver qué dice. Segundo punto, capítulo 14, versículo 13. Vamos a ver qué dice. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen, no veréis espada ni hambre entre vosotros, sino que en este lugar daré paz verdadera. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre, no los envié, ni los mandé, ni les hablé visión, visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetiza. Terrible. Segundo punto, el engaño de los falsos profetas. Esto había perjudicado y agravado más la desobediencia del pueblo. Porque los profetas eran falsos. Y cuando en la iglesia o en una nación los profetas son falsos, los profetas que se hacen llamar del pueblo de Dios son falsos, tanto los siervos del Señor como su país sufren. Estos profetas profetizaban una paz sin arrepentimiento. Profetizaban una seguridad sin haberse vuelto al Señor el pueblo. Profetizaban abundancia sin que la gente dejara de pecar. Y eso es imposible. Esto se parece a nuestros tiempos, donde la gente profetiza sin el temor de Dios, donde la mayoría de las profecías son engaños y son falsas. Y aquí dicen estos textos, puede leerlo usted hasta el versículo 16. Esto es muy interesante. Esto es muy interesante. ¿Sí? Porque estos versículos y este capítulo dice que los profetas eran falsos porque ellos andaban vagando. ¿Y qué significa esto? Que los profetas andaban vagando y eso los había llevado a ser falsos profetas. Andaban vagando porque no eran firmes en los fundamentos bíblicos de Dios. Vagaban los profetas porque no tenían una estabilidad espiritual. Vagaban los profetas porque se habían alejado de los fundamentos de la palabra de Dios. Y es lo que pasa hoy. Mucha gente que profetiza ni fundamentos bíblicos tienen. Mandan a hacer cosas que la Biblia no dice. Dicen cosas y profetizan cosas que no tienen fundamentos en la Biblia. Y ninguna profecía puede pasar por encima de este libro. Lo dice el apóstol Pedro en el capítulo 1 de su segunda carta. Que las profecías no pueden pasar por encima de la palabra de Dios. Y esto estaba pasando. Los profetas andaban vagando, no tenían estabilidad espiritual. No eran estables espiritualmente. Se parece a lo de hoy. Esto había agravado más el castigo de Dios sobre el pueblo. Seamos
nosotros tengamos discernimiento, aprendamos a tener fundamentos en la Biblia, a ser personas de equilibrio, a no andar vagando espiritualmente, a estar centrados en las Sagradas Escrituras. Yo no estoy diciendo que no hayan profetas, sí los hay. Sí hay profetas de Dios. Pero la mayoría de los profetas hoy, la mayoría, profetas y profetizas, son falsos. Profetizan engaños de su propio corazón, visiones que Dios no les ha mostrado, hasta adivinan. Y seguro se van a ofender por esto, pero lo dice la Biblia, no lo digo yo. Tercer punto, y con esto termino mi sermón. Vamos a leer el tercer punto en esta hora. Leemos del versículo 19. Vamos a ver qué dice. ¿Has desechado enteramente a Judá? ¿Ha aborrecido tu alma Sión? ¿Por qué nos hiciste herir sin que haya remedio? Esperábamos paz y no hubo bien. Tiempo de curación y aquí turbación. Reconocemos, oh Jehová, nuestra iniquidad, la iniquidad de nuestros padres, porque contra ti hemos pecado. Por amor de tu nombre, no nos deseches, ni nos deshonres. Acuérdate, no te olvides de tu pacto con nosotros. Termino con esto. Mi último punto habla de intercesión y silencio. Señores, si yo me alejé de Dios y si este pueblo se alejó de Dios, basta que haya un arrepentimiento genuino. El pueblo se quejaba porque parecía que Dios no estaba ya con ellos. Dios guardaba silencio. No había respuesta a las intercesiones que ellos hacían. A las oraciones de intercesión no había respuesta. Cuando hay silencio de Dios en nuestras vidas y Dios no nos habla, es un tiempo para reflexionar qué es lo que no anda bien con nosotros. Este pueblo se estaba quejando, lamentando. Dios todavía los podía perdonar, pero Dios quería que el arrepentimiento fuera genuino, que hubiera un cambio de actitudes, que hubiese un cambio interno para que hubiese un cambio de conducta. Pero ellos no estaban haciendo así. Entonces intercedían y oraban, pero Dios no escuchaba la intercesión. Si Dios no me habla, pues entonces yo tengo que buscar y reflexionar que algo no está bien, que el silencio de Dios me está diciendo a mí que algo no anda bien conmigo. Y yo tengo que reflexionar y meterme con Dios, pedir al Espíritu Santo que me revele, que me traiga a mi corazón, a mi mente, qué es lo que estoy haciendo que no le agrada a Él. El silencio de Dios es para reflexionar de que algo no está andando bien en nuestro camino cristiano. El pueblo tenía que reflexionar. Si Dios no los escuchaba, si no había una respuesta, si había un silencio, quiere decir que algo no estaba bien. Y Dios los está llamando a un arrepentimiento. El que se aleja de Dios puede volver si se arrepiente. Dios lo perdona y recobra su comunión con Dios. Espero que esta palabra lo bendiga en este día. Si le gusta, coméntalo, dale like y comparte. Padre, te adoramos y te bendecimos. Amén. Que Dios te bendiga.